Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas por haber venido hoy, gracias a mis compañeras de mesa. Muchas gracias a Ainhoa Berasaluce, a Charo, a Madalen, a Marta, a toda la Intendencia. Charo, eskerrik asko. Y muchas gracias a Parte Hartus también por apoyar esta jornada. Bueno, no voy a hablar del modelo, que tenía algo preparado, pero no voy a hablar del modelo porque Ainhoa ha dicho que no, que compréis los libros. Bueno, no ha dicho que compréis los libros, pero estaría bien que comprarais algún libro. Entonces no voy a hablar. En esta primera mesa nos acompañan por orden de intervención Carla, Aicea, Lila y Teresa Aragonés, ¿vale? Y no voy a decir mucho de ellas porque tenéis los currículums colgados en la web, entonces si queréis echar un vistazo, ahí tenéis, pero por lo menos dos cositas, ¿no? Carla Álvarez es graduada en Trabajo Social, egresada por la Universidad del País Vasco. En este momento es técnica de igualdad y dinamizadora en la Casa de Mujeres de Vitoria-Gasteiz y realiza también labores de secretaria técnica en Laia Escola, Escuela para la Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres de Álava. ¿Por qué está en esta mesa? En esta mesa está en calidad de egresada en Trabajo Social y por haber cursado y contribuido de forma muy positiva durante toda la carrera y en especial en el grupo de la asignatura Supervisión y Ética Profesional durante el último curso del grado en Trabajo Social. Está aquí ejemplificando, mejor dicho, a sus compañeras de curso y a otras que han cursado esta asignatura. Aicea Baltasar es diplomada en Trabajo Social por la UPV, posgrado en Supervisión en Contextos de Acción Social, trabajadora social en la Fundación Social Emaús, ejerce como supervisora en la misma entidad, forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Guipúzcoa. ¿Por qué está en esta mesa? Pues está en esta mesa como supervisora, representando a sus compañeras del curso 2021-2022 del posgrado Supervisión en Contextos de Acción Social de esta universidad. Y también por ser una de las valientes que se ha arriesgado a escribir en el último libro, que ya también lo tenéis ahí, podéis comprarlo. Y bueno, y ella es una de las voces de ese libro. Lila Damas, bueno, no os he dicho, pero Carla es de Vitoria, Aicea de Donosti y Lila viene de Tenerife, que ha estado viniendo durante el curso de posgrado también. Ella es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna, experta universitaria en Supervisión en Contextos de Acción Social también por la UPV. Es trabajadora social de atención primaria en una zona básica de salud desde 1985, ¿no? ¿Sí? Sí. Y como técnica de los servicios centrales autonómicos del Servicio Canario de Salud. ¿Por qué está en esta mesa? Pues está como supervisora representando a sus compañeras del curso 2022-2023 del posgrado de Supervisión en Contextos de Acción Social. Y también por ser otra de las animadas que se ha arriesgado a escribir una de sus experiencias en supervisión, concretamente en la publicación que hoy presentamos. En Supervisión, voces que colaboran para superar visiones. Teresa Aragonés Viñas no digo nada porque le conoce todo el mundo. Bueno, sí, algo diré. Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, supervisora autónoma y docente durante 35 años en diferentes ámbitos de acción social. En sanidad, servicios sociales, justicia, tercer sector y muchos más. ¿Por qué está en esta mesa? Pues porque tenía que estar. Por su trayectoria como supervisora, 35 años y más de 300 equipos, ¿era? Más de 300 equipos y grupos que los ha contado hace poco. De poco ha terminado de contarlos. Y como colaboradora extraordinaria y permanente en todo el proceso de construcción y reconstrucción del modelo IAPS. Nos ha acompañado desde que iniciamos esta aventura en el 2018. Tenerla cerca en todo momento, contrastando, aportando, escuchándonos, conversando y animándonos en todo momento. Ha sido un placer y una ventaja insustituible. Gracias, Teresa. Ha colaborado en las publicaciones, experta en supervisión en contextos de acción social, en el Tocho,
con el gordo de Potiete, que está ahí, en el libro de Una metodología para el cambio, también en el prólogo, y hacia un modelo colaborativo y transdisciplinar. Este era el gordo. Pues muchas gracias a todas y nos quito más tiempo. Vamos a empezar, como os he dicho, primero Carla como exalumna del grado en Trabajo Social y como ha cursado la asignatura en Supervisión. Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Agradezco, otra vez no me quiero detener en esto, pero agradezco la invitación y bueno, agradezco también que desde parte de Artudis y desde el posgrado posibilitéis un espacio como este y sobre todo que penséis en las alumnas o lo que tú decías, Miren, en las egresadas, para que estemos en un espacio tan importante como hoy, con la posibilidad de hablar sobre supervisión, y también a las asistentes y a mis compañeras de mesa, que estoy segura que voy a aprender un montón con ellas y de ellas. Yo en mi caso, como os comentaba Miren, primero, para estructurar un poco la intervención, sí que me gustaría dar algunas pinceladas sobre la asignatura de Supervisión Educativa y Ética Profesional dentro de la carrera, porque entiendo que algunas de las que acudís hoy no la habréis igual cursado y entiendo que tiene algunas especificidades respecto al posgrado de Supervisión. Entonces, bueno, para que entendáis un poco desde dónde parte también mi análisis o las aportaciones a la supervisión. En este contexto, pues bueno, la asignatura, que es anual, como había dicho Ainhoa, y se cursa en el cuarto año del grado de Trabajo Social, tiene una metodología concreta que es en la que yo he formado mi experiencia en supervisión. Utilizando un poco el cuaderno de supervisión como hilo conductor, durante la asignatura se realizan como 3 fases de trabajo en las que hay una preparación previa con diferentes textos y lecturas académicas que fomentan el espíritu crítico y el análisis sobre la supervisión y también sobre su vinculación con el practicum educativo y con el practicum profesional. Posteriormente, el cuaderno de supervisión también se vuelcan, o sea, realiza una síntesis analítica y desglosada de las sesiones de supervisión que se llevan a cabo durante el curso, durante la asignatura de supervisión, y finalmente se acumula un trabajo individual también de una reflexión posterior, intentando construir conjuntamente y reflejarlo así en el cuaderno de supervisión los aprendizajes derivados de esa lectura y también de las sinergias que se generan en la propia asignatura. Como os decía, las sesiones grupales de supervisión son un poco, en mi experiencia, han sido el eje vector o lo que más valor propio le aportan a la asignatura, porque por un lado, además de poner en común y reflexionar sobre las lecturas previas que cada alumna trabaja, te ofrecen un foro muy apropiado para hacer un seguimiento no solo de esas reflexiones y de las aportaciones al practicum, sino también de los propios procesos de practicum, y teniendo en cuenta que es el primer momento, el primer espacio de contacto real con la acción social de muchas estudiantes, o de la mayoría, me atrevo a decir, pues la supervisión educativa sí que contribuye a contar con un espacio en el que construir y seguir tejiendo conjuntamente una visión, sobre todo crítica y estructural y sosegada, sobre el trabajo social que se quiere desarrollar como futuras profesionales. Y en ese contexto también es importante la presentación de la situación a supervisar. Dentro de la asignatura, cada alumna elige o selecciona una situación a supervisar por su significancia, por su relevancia, por los retos que comporta, y puede trabajarlo previamente mediante los 6 ejes de análisis que se propone también en el marco de la metodología IAPS, pero sobre todo puede compartir esa reflexión, esos ejes analíticos con las compañeras en la sesión de supervisión, y desde ahí construir y reconstruir un relato, una narrativa sobre el análisis que realiza sobre esa situación a supervisar. Sobre todo a través de las preguntas circulares con el resto de compañeras y estudiantes de la asignatura. Y creo que este es uno de los valores más intrínsecos de la asignatura, el poder contar con este espacio en el que a veces en el itinerario formativo educativo las estudiantes de cualquier asignatura, de cualquier carrera, pero en el caso de trabajo social, en ocasiones puedes sentir esa falta de
acompañamiento o de un espacio que favorezca la reflexión grupal, y en cambio la supervisión sí que aporta, para mí es la asignatura esencial o nuclear para fortalecer ese proceso de practicum y que de verdad sea un proceso con sentido, adulto, sosegado, analítico y reflexivo y con una intencionalidad, ¿no? O sea, para mí es lo que le aporta intención al practicum también es la supervisión educativa. Entonces, como os comentaba, simplemente después de esta breve contextualización, nada, yo quiero dar un par de pinceladas o andar más en qué aporta el proceso de supervisión al practicum o a la identidad profesional, y luego ya en conversación con mis compañeras supongo que iremos pues, bueno, desgranando algunos otros aspectos de interés. Sí que quería comentar que para mí, cuando estaba reflexionando para preparar el curso de hoy sobre cuáles son las aportaciones de la supervisión a la identidad profesional, se me ocurrían, aunque creo que daría para horas, se me ocurrían sobre todo tres aspectos principales. Por un lado, que el practicum necesita de la construcción de habilidades, de aptitudes y de competencias, pero que, en mi opinión, es a través de la supervisión como realmente se interiorizan esas habilidades, esas competencias, esas aptitudes, y cómo se les dota de una intencionalidad, y que son realmente ejes técnicos y metodológicos y epistemológicos esenciales para el posterior desarrollo o el ejercicio profesional, y que en la supervisión es precisamente donde eclosiona un poco todo estos saberes compartidos, y sobre todo desde una dimensión grupal que para mí es el enfoque esencial de la supervisión educativa, es el hecho de la dimensión grupal que comporta y la construcción colectiva y comunitaria, que es desde donde entiendo que también tiene que partir luego la praxis profesional, ¿no? Poner en valor la cosmovisión ética, epistemológica, los paradigmas, los modelos de trabajo social que cada estudiante lleva en su itinerario formativo hasta ese punto, y el practicum educativo permite poner en práctica esos ejes o esas visiones o dimensiones que se han ido constituyendo a través de la carrera, igual en asignaturas más teóricas, pero es en el practicum realmente cuando se ponen en marcha. Y sin la supervisión nuevamente, yo creo que se correría el riesgo de poder caer en automatismos, en individualismos, y precisamente la supervisión educativa para mí lo que favorece es poder testar de alguna manera el modelo de trabajo social, la identidad profesional que posteriormente se quiere ir construyendo, y que entiendo que es una construcción que luego dura todo el ejercicio profesional y entiendo que toda la vida, pero que se posibilita de una manera más tangible a través de la supervisión. Y aunque también lo comentaba Ainhoa, también rescatar brevemente, aunque yo también creo que tiene que ir acompañado de otras dimensiones, el autocuidado profesional y en este caso académico o estudiantil, que permite la supervisión como un espacio, no desde una perspectiva psicologicista o solamente terapéutica, sino de verdad desde un espacio de movilización de los retos, de los desafíos y de las sinergias que se generan durante el practicum, y que en la supervisión se puede construir o dar la vuelta a algunas dinámicas o algunas visiones que se pueden estar generando en las prácticas y que igual no son las más adecuadas, y la supervisión, otra vez desde ese contexto grupal, creo que sí que permite, ¿no? Y simplemente, no sé qué dar muy de tiempo, pero por cerrar y luego escuchar a mis compañeras, sí que quería, cerrar con la idea, ¿no?, de que para mí, a través de la metodología de la supervisión educativa en específico, que es la que yo conozco, uno de los valores que le aporta a la posterior praxis profesional es el hecho de que se prioriza ya en la metodología de la asignatura una praxis colaborativa frente a una intervención unilateral, y creo que esta es una máxima que luego, a través de la supervisión, se interioriza de tal manera que es muy deseable que posteriormente se mantenga y se siga fortaleciendo durante el propio ejercicio profesional, durante toda la carrera de trabajo social. Entonces, por mi parte... Eskerrik asko. Muy bien. Gracias, Carla. Pues fenomenal, Aizea, cuando quieras nos cuentas tu experiencia. Eskerrik asko hemen egoteko aukera emateagatik, eta eskerrik asko ere interbizio tailerrean gauden kideei gaurko saioa prestatzen laguntzagatik. Ea gure esperientziak eta
ondo biltzea lortu deten. Bueno, nosotras, como bien ha dicho Miren, empezamos el curso 2021-2022, 20 alumnas a realizar el posgrado de supervisión en contextos de acción social. Es una pena porque no os vemos, pero bueno, a ver. Durante el curso alternamos sesiones, tanto teóricas, que fueron semanales, y estas sesiones fueron online, con diferentes profesionales, con sesiones mensuales que eran de forma presencial de supervisión. En las sesiones semanales fuimos adentrándonos en el modelo IAPS. Las sesiones se basaban en el encuadre teórico-metodológico que sustenta el modelo y en los ejes analíticos que también ha mencionado Carla. En todas las sesiones nos permitieron reflexionar y analizar nuestra propia praxis profesional, desde nuestros conocimientos y vivencias. Nos acercamos a distintos modelos de supervisión, referentes y metodologías, a las pautas de comunicación y a las dinámicas grupales, al contexto y a las organizaciones sociales, a la ética y a la construcción de nuestra identidad como profesionales. Trabajamos herramientas también durante todo el proceso de análisis crítico-reflexivo. Y esto nos permitió, durante todo el posgrado y durante todo el curso, ir revisándonos y repensar sobre el lugar que ocupábamos en nuestros equipos, el lugar que ocupábamos en la intervención, dónde y cómo nos posicionábamos en ella, en las relaciones que manteníamos también con otras profesionales externas, cómo ejercíamos el poder que teníamos también en esas relaciones y en esa intervención, cuáles eran nuestros dilemas éticos y nuestro posicionamiento ideológico, lo que supuso un importante ejercicio de revisión y autoconocimiento, además de adquisición de conocimiento teórico, que fueron de manera paralela. Empezamos a construir nuestra identidad como supervisoras, pero la construimos desde la reconstrucción de nuestra identidad como trabajadoras sociales, desde la que nos permitió todo el proceso formativo. Como ya he comentado, las sesiones teóricas las alternábamos con las sesiones prácticas de supervisión, que las realizábamos divididas en 2 grupos, con 2 supervisoras en cada uno de ellos. Y este proceso nos permitió conectar la parte teórica con nuestros dilemas, malestares emocionales y vincularlos con los ejes analíticos en las propias sesiones de supervisión. Cada una llevamos una situación a supervisar que pudimos ir analizando a medida que avanzaba la formación, con los contenidos que fuimos adquiriendo. Pero, sin embargo, fue en las sesiones de supervisión donde interiorizamos los principios del modelo, que son fundamentales, y aprendimos a colocarnos también en el grupo, en el lugar de no saber, en la horizontalidad, en la relación grupal, en las pautas de comunicación, la importancia de hablar en primera persona, de hacernos cargo de lo que decimos, de validar al grupo, pero de validarnos también a nosotras en él, y fuimos adquiriendo la dinámica y ciclo que guían las sesiones de supervisión, interiorizando el modelo desde esas sesiones prácticas. También vivimos la importancia del grupo, tomamos conciencia mientras participamos en él, del proceso reflexivo crítico, del análisis, mediante las preguntas circulares reflexivas que también comentaba Carla, las hipótesis, con la mirada puesta en la ampliación de la situación que cada una llevábamos a supervisar. Desde la experiencia vivencial comprendimos la importancia del grupo, del diálogo colaborativo, para resignificar y reconstruir, para reelaborar, para ampliar miradas. Fue un proceso personal en el que los malestares, las dudas, los bloqueos de nuestra práctica profesional fueron adquiriendo un nuevo relato que permitió descubrir nuevas posibilidades de actuación, de cambio. En definitiva, conocernos, ampliar posicionamientos y miradas para mejorar la práctica profesional. El propio proceso formativo del posgrado nos ofreció un espacio de autocuidado y de mejora de la praxis profesional. Nos ayudó a llevar el análisis, la teoría a nuestro quehacer diario, a poner la atención en la parte teórica que sostiene nuestra tarea, de la que en muchas ocasiones no hemos sido conscientes. A medida que avanzaba el proceso formativo y nos acercábamos al final del posgrado, se supone que ya con la acreditación que nos la daba, ¿no?, la titulación, era ya suficiente o debería de ser suficiente para validarnos como supervisoras. Pero nos veíamos capacitadas para empezar a supervisar, para ejercer como supervisoras. ¿Nos autorizábamos para ello? Pues en la mayoría de los casos no nos veíamos preparadas todavía. Sentíamos gran vértigo y veíamos la necesidad de seguir aprendiendo, profundizando y supervisándonos también.
y se nos facilitó la oportunidad de continuar formándonos en el taller de supervisión para supervisoras, que realizamos el curso anterior. Un taller vivencial en el que seguimos profundizando en el método, en los conceptos teóricos, pero la parte más importante era que empezamos a ejercer el rol de supervisora también en el grupo, que hasta entonces no lo habíamos hecho y era la parte que más vértigo nos daba. Las sesiones presenciales fueron un entrenamiento en dicho rol. Durante este proceso, que fue un proceso de acompañamiento, hubo compañeras que ya empezaron a ejercer como supervisoras de manera externa. Todas no, pero algunas de ese curso ya empezaron a ejercer como supervisoras. Y este último curso hemos estado participando en un taller de intervisión acompañada, en el que ha sido importante también para seguir supervisándonos, pero ya también se ha dado un cambio en el grupo, porque ya ha sido un grupo entre iguales, que eso también ha sido un cambio importante en el proceso de validación, en el que se hemos seguido analizando la práctica supervisora. Todas las compañeras ya de este curso hemos estado supervisando, como ya he mencionado, y hemos abordado en este espacio las dudas, las dificultades ante las conexiones que hemos vivido en las sesiones, las resonancias, las resistencias y expectativas propias, como la de los grupos, que hay que ir ajustando y adaptando, adaptarnos también a nuestro nuevo rol, a los miedos que van surgiendo de la práctica. Este último curso hemos estado realizando supervisiones que luego ya están en la última mesa, entonces no me voy a detener mucho, pero en Amapaz, en la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Algunas compañeras ya del 2023 realizaron diferentes sesiones de supervisión y este 2024 también se están haciendo supervisiones con otros grupos y estas sesiones son de manera online. Estamos también en ICAS, en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, este 2024, en el que se han formado 4 grupos de profesionales de servicios sociales de atención primaria en las que realizamos sesiones presenciales. También hemos estado en contacto con los colegios profesionales, cada una en nuestras provincias, y también se han llevado a cabo grupos, tanto en Áraba el primero, en Vizcaya, que se ha finalizado ahora, y en Guipúzcoa, que está a punto de comenzar. Y yo, como ya se ha mencionado, que trabajo en la Fundación Social Emaús, he podido ejercer también como supervisora este semestre con diferentes equipos de la entidad, en las que yo no formo parte, pero bueno, no ha sido tampoco, ese ha sido otro dilema, no ha sido un proceso fácil al formar también parte de la entidad y no ser de todo externa. Bueno, esta formación continua es al final la que nos ha validado y la experiencia práctica, con el acompañamiento del grupo, de las supervisoras, aunque estuviéramos en otro lugar, para el paso a empezar a ejercer, como ya comentaba, como supervisoras. ¿Qué ha sido lo fundamental para esta validación? Pues yo creo que todo el proceso formativo, por un lado, pero el propio grupo también, los propios grupos de supervisión, cuando hemos empezado a ejercer ahí nuestro rol, lo que nos ha afianzado. La importancia de ver en los grupos los diálogos, las reflexiones y el análisis y el aprendizaje también que supone, ¿no? Participar en un grupo, sea como supervisada o sea como supervisora. Y ya para finalizar, que creo que me estoy extendiendo, ¿no? ¿Y ahora qué sería, no? Terminamos ya esta andadura, ¿no? Con la universidad o bajo la universidad o bajo el paraguas de la universidad hasta ahora. Este año finalizaremos y cómo seguir. Bueno, ya nos hemos validado, todas seguimos compartiendo la idea de querer seguir ejerciendo como supervisoras y de la importancia de tener que seguir revisándonos, analizando desde la revisión crítica y autocrítica esa andadura, por lo que ahora nos toca pensar cómo lo haremos y qué forma le vamos a dar para seguir construyendo de manera conjunta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sigrid. Me emociona un montón escuchando. Me emociona un montón escucharos, de verdad. Lila, ¿qué nos quieres contar? Vamos allá. Vamos a colocarnos esto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Esto es un poco así, está puesta en escena. Yo estaba esperando que viniera el maquillaje a quitar los brillos con este foco. En fin, bueno, yo voy a intentar trasladarles la opinión y el sentir de las alumnas de la segunda promoción de este posgrado y, bueno, utilizaré indistintamente palabras de mis compañeras y palabras mías propias.
Nuestro grupo estuvo formado por profesionales, no recuerdo muy bien si 17, 19, con una amplia trayectoria profesional, desde la atención directa, la planificación, la coordinación, la docencia, algunas con experiencias previas de supervisión, y bueno, veníamos de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Madrid, Baleares y Canarias. El fuerte de este posgrado ha sido la combinación de teoría y práctica en un formato que ha permitido integrar una y otra de una manera gradual, de una manera acompasada, y que ha facilitado la comprensión de este modelo que encaja con nuestro desempeño, que está en sintonía con nuestros principios, los principios del trabajo social, y que bueno, es lo que tiene el haberse construido el modelo desde dónde y cómo se construyó, ¿no? La formación nos ha permitido la adquisición de nuevos conocimientos, un reciclaje teórico muy potente, con aplicación en la práctica del trabajo social, y a la par la vivencia de un proceso que ha sido fundamental. Como decía una compañera, ha sido una vuelta a la teoría nutrida por la madurez de la práctica del grupo. Hemos podido vivenciar el potencial de la supervisión grupal. Hemos construido y mantenido un espacio colaborativo de aprendizaje con seguridad, de confianza, amable, cómplice, donde unas y otras nos hemos reconocido en las palabras, en las inquietudes, en los dilemas, en los propósitos de mejora y avance de todas nosotras, donde hemos vivido cómo el trabajar de manera colaborativa y colectivamente para quien se está supervisando, para quien se está exponiendo de una manera u otra, revierte o repercute en todas las personas que conformamos el grupo. Y bueno, donde hemos crecido. Decía una compañera que solo recordar el espacio grupal le transmitía mucha paz. Bueno, en definitiva, esta formación nos ha proporcionado un marco de referencia y una estructura necesarias para el ejercicio de la supervisión, y también necesaria, como decía alguna compañera, para el manejo del día a día, ¿no? Y es en esto, en esta doble utilidad, digamos, donde creo que ha sido significativamente importante la formación, ¿no? A ver, desde nuestro grupo consideramos que este espacio formativo, este proceso formativo, ha sido la posibilidad para reconstruir nuestra propia identidad profesional como trabajadoras sociales, o cuanto menos para afianzarla, ¿no? Para validar nuestro ejercicio profesional, para resignificar determinados aspectos, elementos que existen y que de alguna manera condicionan o determinan nuestra praxis. Y bueno, hablamos de conocimientos, de valores, de actitudes, de estrategias. Algunas compañeras señalan una repercusión muy significativa en la praxis, un enriquecimiento de la intervención que hemos venido constatando a lo largo de todo este proceso. Algunos pequeños, algunos aspectos muy concretos que nos parecían relevantes, pues ha sido poder parar y reflexionar sobre la práctica profesional diaria, ejercitar el análisis crítico, incorporar un cambio de mirada, tener una mirada de dron en la intervención, resituarnos, ubicarnos mejor en el puesto de trabajo y tomar decisiones con más seguridad, abordar situaciones complejas con mayor solvencia, reflexionar más en los casos, reencontrarnos con los valores profesionales, con la dimensión relacional del trabajo social, generar motivación para seguir con la formación y la supervisión, mejorar nuestra práctica profesional incorporando elementos de la propia metodología y apps, sentimiento de fortalecimiento y de mayor satisfacción en el ejercicio profesional en general. Y todo esto que tiene que ver con la reconstrucción de nuestra identidad profesional como trabajadoras sociales ha sido el pilar fundamental o la condición indispensable, diría, para la construcción de esta nueva identidad como supervisora, con este nuevo rol, ¿no? Hemos podido profundizar en una metodología de supervisión que permite acompañar a grupos y equipos en el análisis de su praxis y de su cuidado con un propósito, una proyección de mejora y de crecimiento continuo. Hemos integrado un modelo reconociendo la cualidad de experta a la persona que se supervisa, la profesional que se expone y que expone, y reconociendo la función como facilitadoras del diálogo, de la reflexión y del aprendizaje a la persona que es la supervisora. Y con todo esto, de esta manera, hemos empezado a reconocernos con el posgrado como supervisoras en ciernes, diría, ¿no? Con mucha ilusión,
y compromiso para iniciarnos en el ejercicio de este nuevo rol y con muchas incertidumbres y con muchos miedos, ¿no? O miedos, no muchos. Tras el posgrado, una buena parte de las profesionales pues hemos venido participando en el taller de supervisión para supervisoras, que cerramos mañana justamente, y donde hemos coincidido quienes hicieron el posgrado en el formato online y quienes lo hicimos en el formato presencial. En este transcurso todas hemos empezado a supervisar, la mayor parte con grupos de prácticas, alguna compañera supervisando algún grupo desde el ámbito privado. A nivel colegial se han hecho algunas actividades de sensibilización y de formación de trabajo social, se han presentado algunos proyectos de servicio en algunos colegios, en algunos aprobados como en Guipúzcoa, en otros en espera en espera de respuesta, como en el de Santa Cruz de Tenerife, y también están empezando a recibir propuestas de supervisión desde distintos ámbitos, fundamentalmente creo desde los servicios sociales. El taller ha sido fundamental como acompañamiento en nuestros procesos de supervisión, ha sido muy enriquecedor poder clarificar dudas, disipar dudas, interrogantes y desvelos, que también ha habido desvelos. Y bueno, también compartir aprendizajes y mejoras, por supuesto. Y bueno, si el posgrado nos permitió ir reconociéndonos como personas supervisoras, pues lo que ha hecho o lo ha posibilitado el taller es empezar a sentirnos autorizadas para ejercer como tales, ¿no? En el taller hemos abordado múltiples temas, muchos temas, entre ellos pues destacamos un poco el valor del acuerdo, el cómo intervenir cuando una persona del grupo incumple algún principio, la deconstrucción de aprendizajes previos, esa tendencia que tenemos, esa inercia de aconsejar, de buscar soluciones, de esperar que nos den las soluciones, cuando nada tiene que ver eso con nuestro modelo de supervisión, la importancia de la metasupervisión, que es donde realmente hacemos pedagogía del método, donde el grupo reflexiona sobre su aplicación desde cada sesión individual y del proceso en su conjunto, la evaluación de nuestro desempeño como supervisoras, a partir del análisis nuestro, del propio análisis del grupo de supervisión, del análisis de la transcripción. Le hemos dado un valor muy importante a la grabación como herramienta para el análisis, de la supervisión de supervisoras y el efecto de la supervisión en la praxis cotidiana. Un poco para ilustrar esto, el efecto, las mejoras que se generan a partir de los procesos de supervisión. Leo algunas de las expresiones textuales que profesionales de uno de los grupos con los que hemos trabajado han manifestado, profesionales de los ámbitos de los servicios sociales, educativo y sanitario, y que tienen que ver bastante con esos otros aspectos significativos que acabo de señalar respecto a la formación del posgrado. Leo literal, textual. Este proceso me ha ayudado a darme cuenta de la importancia de cuidarnos, de parar, de reflexionar, de tener espacios compartidos en los que poder decir esas cosas que te comen por dentro y que te crean malestar. Hasta que la supervisora nos propuso esto, pues lo iba asumiendo, iba viviendo con eso y ya está. Llegas a pensar que eres incapaz y te sitúas en un espacio de victimismo, en el discurso de no cuentan conmigo, soy invisible, y de buenas a primeras un giro. Mi sentimiento con respecto a mi situación ha variado. ¿Cambios que he hecho? Pues he pasado la acción, me presento, voy, estoy ahí, me hago evidente y digo, este es mi aporte. Creo que puedo mejorar estrategias, incorporar elementos de reflexión en las reuniones de equipo, también aplicar los principios en nuestro día a día. No sabría en concreto decir en qué, pero yo siento que estoy más segura de mí misma con las cosas que hago en mis intervenciones. Me llevo también lo de nombrar y conceptualizar lo que está ocurriendo, en el sentido de definir, de ponerle nombre a lo que estamos trabajando. Sí, es verdad que yo a las compañeras no las puedo hacer diferentes, pero sí que puedo hacer determinadas cosas en nuestro día a día que ayuden a que el discurso de la institución sea como poco diferente. Me hace pensar mucho esa postura que adoptamos todo el tiempo con nuestras usuarias y usuarios de sí saber. No somos capaces de ponernos en el lugar de no saber y ser un poco más humildes. Hemos trabajado unos cuantos años en la sistematización de la práctica, generando praxis colaborativas, y el valor del resultado es incuestionable justamente porque se deriva de la práctica y del trabajo colectivo. De alguna forma, en ese camino estamos ya. Yo me llevo también de aquí lo cómoda que me he sentido,
que creo que tiene que ver con los principios, las pautas de comunicación, esa mirada que desde distintas perspectivas que compartimos. El baño de trabajo social es como un regalo. Esta es una manera de autocuidado, porque yo me cuido en casa, cuidados personales de descanso, alimentación, ejercicio físico, hacer algo de disfrute, y enfocado hacia la praxis profesional, para seguir avanzando, hace formación, lees cosas, pero nada tiene la cualidad que tiene la supervisión. Bueno, decía eso, que un poco las expresiones de las profesionales tienen bastante que ver con los aspectos significativos que señalábamos desde la propia formación. Y como reto, pues nada, generar, posibilitar, impulsar, promover espacios de reflexión que creo que nos hacen bastante falta. Continuar con la formación y con el intercambio con la formación, con la supervisión, con el intercambio de experiencias en espacios de tipo de intervención, supervisión de supervisoras y continuar, por supuesto, en la construcción de este modelo de intervención, de supervisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lila, da gusto oír este acento canario. Gusto. Teresa Aragonés hará un acento catalán, pues sí. No es tan suave, pero ella es muy suave. Bueno, ante todo, gracias por esta amorosa presentación que me has hecho. Y bueno, yo, mira, os voy a estar quizá en otra posición. Creo que bastante de las cosas que habéis dicho yo ya había pensado también para decirlas, pero voy a intentar no repetirlas. El otro día estaba en el metro de Barcelona y a mi lado se sentaron una pareja, venían muy inquietos y ella comentó que venía del centro de servicios sociales, que iba a hacer todo lo posible para recuperar a su niña. ¿Se oye bien? Sí, sí. Que iba a hacer todo lo posible para recuperar a su niña, sacaba papeles de la Dirección General de Atención a la Infancia. Y a mí me impactó aquella situación que de pronto la ves en la calle. Y al día siguiente apareció una noticia también en La Vanguardia de una familia de acogida que habían denunciado a la Dirección General de Atención a la Infancia porque habían acogido a un niño a los 11 días y ahora que este niño tenía 3 años iban a darlo en adopción a otra familia. Esta familia, que ya había acogido antes a 7 niños, creía que había una negligencia importante y casi maltrato por parte de la Dirección de Atención a la Infancia, porque un niño que ha pasado 3 años con una familia ya forma parte de esta familia. Estas situaciones me hicieron pensar, primero sentí un impacto emocional muy, muy importante, sentí mucha rabia, sentí mucho miedo de qué estamos haciendo, ¿no?, los profesionales y las instituciones con la vida de las familias, ¿no? Por un lado, este impacto yo sentía que me dolía dentro, ¿no? Después pensé en estos padres, no sé qué habría pasado, se supone que pueden tener razones para haberle retirado a la niña, pero la angustia, el dolor, el cómo hablaban, el que llamaban por teléfono a uno, a otro, ¿no?, mirándose los papeles arrugados, mirándoselos, y pensaba, ¿entienden lo que pone aquí? ¿Se lo han explicado bien? Por tanto, había una cuestión de empatía hacia estos padres, pero sobre todo hacia estos niños, objeto de todas estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasaba con la vida de estos niños? ¿Cómo se podían sentir estos niños en aquellos momentos, ¿no? Y esta familia acogedora, ¿no?, ¿qué contradicciones tendría entre aceptar una situación durante 3 años y que en estos momentos tenía que denunciar?
También pensé en los profesionales y si hubo equipos consistentes y preparados para esta delicada tarea. Pensé también sobre qué criterios se tomaron para tomar estas decisiones y cuáles eran las referencias teóricas, epistemológicas que sostenían esta toma de decisiones tan arriesgadas. Me pregunté si hubo un proceso adecuado y suficientemente bueno para todas las personas implicadas. Era una acción que se había tomado de golpe, se había hablado, se había contado, Por tanto, lo que sería el proceso metodológico, ¿cómo se habría llevado a cabo? Me pregunté también sobre qué legislación, desde qué instituciones y desde qué organizaciones estaban sosteniendo todas estas tomas de decisiones. Y me pregunté, finalmente, cuáles eran los dilemas éticos que se podían plantear cuando está en juego el futuro de tantas vidas, las de los niños, las de los adultos y también la de los profesionales que deben confiar en la legitimidad y beneficencia de sus acciones y decisiones. Si os fijáis, estas reflexiones son los ejes que sostienen el modelo IAPS. Parecería que frente a esta gran complejidad de estas situaciones en las que nos jugamos tanto y a veces con tanta simpleza, los espacios de supervisión deberían ser necesarios. Incluso hay quien propone su obligatoriedad. En el Congreso de Barcelona que hubo hace un par de semanas, pues se planteaba si tenía que ser obligatoria. Evidentemente, es un espacio necesario, no voy a repetir lo que ya habéis dicho. Yo hace muchos años que me dedico a eso y creo que me siento privilegiado de poderlo hacer, pero es cierto que no siempre se vive como algo necesario, no siempre se vive como algo que ayuda y a veces se rehúye o se rechaza. O a veces llegas a un equipo que tiene su sesión de supervisión y te dice que no tienen nada, cuando están viendo cada día 50 profesionales, 50 personas para trabajar o que tienen un barrio complicadísimo, etc. Por tanto, yo creo que es importante que nos preguntemos por qué a veces se huye de la supervisión. Y creo que los que os estáis preparando para esto, tenemos que pensarlo. ¿Cómo veo yo a los profesionales actualmente? Yo los veo cansados, yo diría desmotivados a veces, y teniendo que revisar a qué encargos tienen que responder y con qué recursos. Y teniendo que hacer un juego constante, y creo que este es uno de mis trabajos en estos momentos, como decíamos ayer, ¿qué es lo posible? Y si no es posible, ¿qué podemos hacer? ¿No? Por tanto, yo creo que es un momento complejo para el trabajo social y que es importante que no nos lancemos sin poder entender cuál es el contexto en el que muchos profesionales están trabajando o están deseando jubilarse o están deseando irse, dejar la profesión. Noto también cierta frustración en las expectativas que se habían puesto en lo que sería ser trabajador social y las posibilidades de alcanzarlas. Esto es muy importante porque a mí me parece que últimamente me parece observar que algunas supervisiones están fallando o están teniendo dificultades porque frustran. Es decir, el desajuste entre lo que sería necesario y lo que se puede hacer puede generar una frustración y cerrar el espacio de supervisión. Yo creo que hay que seguir trabajando y apostando por la fuerza del equipo, por la diversidad de saberes, de experiencia, la complementariedad, con liderazgos que sepan cuidar y capacitados técnicamente. O sea, que cuando estamos haciendo una supervisión, ver con qué cuenta que el equipo, cómo se piensa en ellos como grupo y con qué liderazgos. Un equipo bien liderado es una joya. Y esto se nota mucho en una supervisión. Hay que cuidar
y por último, yo me hago una pregunta. ¿Hasta cuándo nos plantearemos que hace falta una residencia de formación progresiva en el mundo de los servicios sociales? Es decir, ¿hasta cuándo los trabajadores noveles los que salen, los egresados, tienen que encontrarse trabajando con cualquier tema y con cualquier cosa? Y esto no lo resuelve la supervisión, esto lo resuelve un acompañamiento, una formación progresiva, como los MIR o como los PIR. Y esto es algo que yo creo que tenemos pendiente como profesión. Creo que a veces también, siguiendo en esta línea de por qué cuesta o se rechaza la supervisión, a veces nosotros no tenemos, o sea, nuestras ansias de ser buen supervisor hacemos que se precipiten procesos que necesitan su tiempo. Exponer y exponerse no es fácil. Si os fijáis en las primeras sesiones de supervisión, se presentan muy largamente porque uno necesita explicarlo todo, porque necesita justificarse, necesita sentirse reconocido, que aquello que se ha hecho, creo que me voy a alargar. Entonces hay miedo, hay resistencias, hay inhibición que hay que poder relajar, y esto lo tenemos que tener claro. Y cuidado con nuestros temores y nuestras inseguridades como supervisoras, que pueden llevarnos a exigir ritmos y dinámicas que son más fruto de nuestras ansias de ser que de servir de facilitadoras y canalizadoras de los procesos grupales. También es importante no olvidar que el propio sentido de la supervisión tiene que ver con el sentido que le demos al trabajo que hacemos. Si mi trabajo es un trabajo burocrático, en el que yo lo que hago es respuesta a demanda y no hay más, y no hay subjetividad, no hay un trabajo relacional, la supervisión no tiene ningún sentido. ¿Para qué tengo que venir? Y esto es importante que lo podamos escuchar, que diferenciemos nuestro sentido de trabajo social con el que tienen el grupo con el que vayamos a trabajar. Por tanto, es importante conocerlo, darnos tiempo para conocerlo y un poco ir como trabajando al ritmo. Cada grupo es distinto, no hay dos grupos iguales. Y es importante que podamos acercarnos al grupo desde donde está, no desde donde queremos llegar. Nuestras profesiones son, nuestro trabajo es de una gran complejidad. Complejidad por lo que estamos trabajando, por lo que estamos, por el material, déjame utilizar esta palabra, porque estamos trabajando con personas y todas sus circunstancias, pero también está nuestra propia complejidad, que incluye patrones culturales diversos, historias personales, ideologías, maneras, nuestros momentos vitales, y por tanto no pensemos que solo la complejidad tiene que ver con el otro, sino y con la institución, y con la legislación, y con la realidad social y política y económica que estamos viviendo, sino también con nuestras propias subjetividades que están presentes en este trabajo. Además de complejas, nuestras profesiones son apasionantes. No las podemos llevar a cabo sin implicación y sin pasión, al menos para los que nos lo creemos. Pero esto tiene riesgos para nuestra salud mental y física y, por tanto, tenemos que pensar que estar en contacto con la carencia, con la dificultad, con la falta de salud, con la desesperación muchas veces con la que nos encontramos, con la infancia, con sus carencias, con la vejez, con su terror frente a la soledad y la muerte. Todo esto tiene un coste y además no solo el contacto con esto, sino tener que navegar entre lo posible y lo que sería deseable, ¿no? Y este juego es un juego insalubre para nuestra salud. Por tanto, mi supervisor siempre dice que nuestros trabajos tenemos que tener muy en cuenta que, aparte de apasionantes, son insalubres, porque nos hace tocar, ¿no?, algo que además repercute también en nosotros, ¿no?
o que en algunos momentos resuenan nosotros por nuestra propia realidad y nos podemos confundir. Por tanto, no pensemos también en el concepto de insalubridad. La supervisión, palabra que hoy odio, superar visiones me parece mucho más bonito. Por eso hicimos. Sirve para poder entender lo que se está haciendo, el cómo se está haciendo y el por qué se está haciendo. Las supervisoras ayudamos a crear un espacio donde esto sea posible. Desde nuestra posición de externalidad debemos facilitar la exposición del tema a tratar, ayudar a identificar las dudas con respeto y sin juzgarlas, y sin poder, olvidándonos un poco de nuestro poder, que lo tenemos, porque para esto estamos allí, pero que no lo ejerzamos de una forma sádica frente a los otros, poniéndolos en evidencia. Ayudar a ordenar la información, a poner palabras a los aspectos vivenciales, a abrir brechas donde hay confusión, a construir las bases para la búsqueda de alternativas, a identificar aspectos éticos en juego. La supervisión no es un recurso, es un recurso, no es más que un recurso que tienen los profesionales, no es el único ni seguramente tampoco el más importante. Como se decía antes, las reuniones de grupo, los grupos de trabajo, la formación continua, todo esto es tan o más importante a la supervisión, que la supervisión lo que sí que aporta, yo creo que es este valor reflexivo, analítico, de acompañamiento en el ejercicio de unas profesiones que abordan la complejidad del ser humano en el devenir de su ciclo vital. Si es que nos creemos que es este nuestro trabajo. Si nuestro trabajo es repartir ayudas o gestionar, entonces evidentemente quizá no sea tan importante. Y para acabar, que yo llevo 30 años, yo no hice una formación de supervisora. Cuando yo empecé la supervisión en Cataluña había ya una práctica de supervisión, yo llevaba muchos años supervisando, pero con psicoanalistas, con psicólogos sistémicos, con psiquiatras, con los que aprendí muchísimo, tengo que decirlo. Pero a partir de la supervisión de alumnas y que hicimos una pequeña formación, pues unas profesionales me pidieron supervisar y ahí empezó mi carrera hasta hoy, que yo creo que ha sido un privilegio, como he dicho antes. Que cuando miren en el año no sé cuál, 2018. me empezó, 2018. 2018. Pues eso, desde el 2018 que un día a la 1 de la madrugada me dijo, oye, ¿tú crees que la supervisión se puede hacer investigación? Y empezamos a hablar allí. A mí me pareció muy sugerente todo lo que planteaban, como en todos los encuentros que hemos hecho. Para mí, ¿qué aporta el modelo IAPS? Yo creo que aporta poder investigar, o sea, sistematiza la información e investiga, creo que fundamentalmente en dos direcciones. Profundiza en el autoconocimiento de los recursos profesionales y con ello a ajustar mejor la formación de grado y la formación continua a las necesidades reales de la disciplina, en un contexto temporal y territorial determinado. Y quiero insistir en esto, no es lo mismo la realidad social de hace 20 años que la de ahora. Y por tanto, creo que tiene que haber un ajuste de la formación a estos elementos. Y después ser también un espacio a través del cual se pueda identificar y profundizar en realidades sociales que requieran nuevas respuestas. La supervisión con el modelo IAPS se basa en un trabajo colectivo, colaborativo, en el que la participación y la acción de quienes la conforman generan nuevos conocimientos y nuevas sinergias. No es un modelo de supervisión liderada formalmente por un experto, legítima y vigente en muchos espacios de supervisión. Requiere una posición activa de todos sus miembros y, si se me permite, comprometida con la tarea y con el grupo. Quiero finalmente valorar la formación impartida en ese posgrado.
Si bien el título es de formación en supervisión y nos ofrece una metodología rigurosa, sus contenidos contemplan una profunda y amplia mirada de los principios y las bases del trabajo social, elementos esenciales de la práctica de la supervisión en contextos de acción social. La formación en supervisión es necesaria, ayuda y ofrece herramientas que dan seguridad, pero es fundamental una amplia experiencia de campo sostenida por un trabajo bien articulado a nivel conceptual, metodológico, relacional y ético, capacidad de introspección y de análisis de la realidad social. Y a poder ser, haber tenido espacios de supervisión durante este tiempo. Que no de ser supervisado. Yo creo, a mí no me gusta la palabra supervisor, supervisado. Me parece que pone en una situación pasiva y activa y creo que ya acabo. Pero con todo ello, no olvidemos que la supervisión es un trabajo artesanal. Por favor, no lo olvidéis nunca. El trabajo social también, pero la supervisión más. Debe hacerse a medida de cada grupo o persona con la que trabajamos. Es necesario soportar la incertidumbre de lo que supone hacer frente a la realidad de cada uno. No hay dos grupos iguales, como no hay dos personas iguales. Este es el reto y el privilegio de desarrollar este trabajo. Y un último apunte. He oído la palabra inseguridad. Cada vez, después de 35 años, cada vez que empiezo un grupo, tiemblo. Porque te presentas frente a expectativas que desconoces, frente a historias que desconoces, frente a instituciones que tienen su propia historia y que está condicionada en aquella expectativa que ponen en ti. Por tanto, no olvidemos que es importante el modelo, pero que no hay ningún modelo que pueda aprender la realidad de un grupo o de una institución. Disculpad que me he pasado, pero gracias. Te lo permitimos. Bueno, nos quedan 14 minutos antes de la hora del café y el planteamiento que habíamos hecho en esta mesa es preguntarnos entre nosotras cuestiones que nos han sugerido dudas. No quiere decir que si alguien tiene muchísimas ganas de participar, que se venga aquí y que también pregunte, pero como tenemos 14 minutos, tampoco es cuestión. Entonces, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Y si cedemos? Todos a la vez, no, de uno en uno, por favor. Pues yo sí que... Mira, han hecho caso. Yo sí que ha sido un gustazo poder escucharos por la trayectoria y la visión tan amplia que tenéis, un gustazo de verdad. Y yo sí que os quería preguntar, y lo mío son preguntas abiertas a todas y a las que queráis comentar algo, ¿no? Me ha parecido muy interesante cuando hablabais, sobre todo Teresa, que has abordado la diferencia entre las implicaciones de una supervisión desde un punto de vista más como intragrupal o la eficiencia o el impacto que puede tener o el desgaste incluso una supervisión que luego, esta ha sido un poco mi interpretación, ¿no? Que luego no contemple unos cambios de condiciones materiales, estructurales de las propias instituciones y cómo a veces esto puede ser un arma de doble filo. No sé si puedes profundizar un poco más sobre esto o el resto de compañeras en vuestra experiencia si habéis vivido también esta disonancia de alguna manera, ¿no? Entre el trabajo de la supervisión y cómo a veces esto te confronta, que yo pensaba, ¿no? Cuando decías, ¿por qué nos da tanto miedo a la supervisión? Y yo pensaba, porque nos confronta también con el ejercicio profesional, con la identidad personal, con las implicaciones de nuestro trabajo, con las expectativas, con las frustraciones, con las insatisfacciones, con la estructura, con lo macro, y por lo menos eso es lo que a mí me sugiere. Y no sé si el resto habéis tenido también esta experiencia. No sé si he acabado de entender la pregunta. Perdona, pero no. ¿Puedo traducir un poco? Sí. Gracias. Creo, Sí. Creo que lo que ella quiere decir, que tú lo has dicho muchas veces, tú no puedes cambiar el contexto.
el contexto está ahí, el contexto perjudica, el contexto está ahí, y a veces te encuentras, ¿no?, que haces una supervisión y parece que estás encima colaborando, ¿no?, para que ¿no? Sí, hablabas también de la diferencia entre los recursos, ¿no? O sea, los recursos que tenemos para la acción social, para la intervención, para el ejercicio que creemos que tenemos que desarrollar, y la disonancia que hay entre esos recursos y lo que realmente creemos que podemos aportar o que hay que hacer. ¿Eso en qué medida la supervisión contribuye a eso? No, tiene que contribuir a poder, a ver, no a callar. Yo creo que la supervisión tiene que ser un espacio crítico, pero crítico constructivo. Es decir, lo que no puedes es frustrar más, pero sí ayudar a identificar cuál es la situación, cuáles son los recursos, y cuando hablo de recursos no me refiero a los recursos materiales, que también, pero sí los recursos formativos, por ejemplo. A veces te encuentras gente muy joven o acaba de empezar a trabajar con una situación que le va grande. Y entonces, o bien con familias con una gran problemática que los están viendo de mes en mes. Y entonces, si tú puedes ver a una familia de mes en mes, hay unos objetivos posibles, pero no otros. Entonces, ¿cómo ajustar críticamente, pero que uno pueda, porque a veces una de las grandes malestares es proponerse objetivos muy grandes cuando los recursos con los que uno cuenta son muy limitados. Y entonces produce frustración al profesional, pero cuidado, produce también frustración a la persona a la que se la está persiguiendo para que haga cosas cuando no tienes los recursos de acompañamiento para poderlo hacer. Entonces, ahí sí que me parece que la supervisión tiene que cumplir esta función, pero cuidado, no desde la conformidad, sino, a ver, y aquí hay una cosa que a mí me gustaría, es que últimamente se habla de la supervisión como el cuidado de los profesionales. Mira, no, para ser cuidado que uno se haga su terapia, pero el gimnasio o esta cosa que hacen ahora, de respirar y estas cosas, ¿no? Es decir, no, a ver, lo digo porque compañeras a las que yo estoy supervisando, que son supervisoras, les piden juegos, les piden que están muy cansadas, que no van a llevar material allí. Entonces, esta idea del cuidado de los profesionales, estamos muy cansados, están muy cansados. Entonces yo entiendo, pero entonces no confundamos los espacios. La supervisión es un espacio que yo diría que el objeto de trabajo es la tarea. Y la tarea comprende desde el caso contigo y con todas las circunstancias que nos rodean. Gracias. Y por tanto también una posición del propio grupo de denuncia de aquello que no está pudiendo hacer. Es decir, callo. Creo que Aisea quería decir algo. No, simplemente comentar que, o sea, mi experiencia, ahora yo no voy a hablar ya de nosotras como grupo, sino de la mía, mi experiencia es muy reciente, pero es verdad también que yo creo que tiene mucho que ver, y con lo que Teresa ha comentado antes, de ajustar expectativas, tanto las nuestras como las del grupo, ¿no? Y de la importancia de cuidar cómo nos presentamos ante él y qué expectativas podemos generar. En una de las sesiones al inicio, al hacer, acercarnos un poco a los malestares y plenitudes que nos genera el trabajo, ¿no? Una compañera de las sesiones, una participante del grupo, decía, ¿no? En el proceso veremos que todo no es organizacional, ¿no? Que todo no es del sistema, ¿no? Y creo que en eso también ayuda la supervisión, ¿no? No en quitar el foco desde ahí, pero también en ir viendo otras cuestiones que también nos pueden ayudar a estar mejor ahí y a pensar de otra manera qué se puede hacer, ¿no? En ese contexto y en esa organización. Qué bueno. Lila, No, quería un poco preguntar. Constatamos a diario el malestar de muchísimos profesionales en múltiples ámbitos, ¿no? De los servicios sociales, servicios sanitarios, malestares que se vienen sosteniendo y que se van normalizando de alguna forma y que tienen una repercusión muy directa en las profesionales que lo sufren y, por supuestísimo, en la calidad de la atención que se presta a las personas, ¿no?
Entonces, ¿de qué manera se les ocurre poder generar espacios para justamente hacer ese análisis, ¿no? Porque muchas veces se hacen intentos y los profesionales rehuyen, ¿no? No interesa porque, pues, quizás porque no se conozca cuál es el beneficio, digamos, de participar en procesos de este tipo, y se tiene más la idea a lo mejor de la supervisión o estas intervenciones como voy allí para que me digan si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque luego en la práctica lo que sí sabemos es que participar en procesos de este tipo tiene un efecto terapéutico, sin ser una terapia, tiene un efecto terapéutico clarísimo y lo manifiesta la gente, ¿no? O sea, ¿de qué manera? No sé, nosotros nos planteamos en el servicio sanitario, por ejemplo, porque luego en determinados territorios no existe ni cultura ni se sabe lo que es la supervisión. Si nosotros planteamos alguna iniciativa de supervisión en mi servicio, en el Servicio Canario de Salud, vamos, nos van a decir claramente, vete tú y págate el servicio, la consulta de psicología que necesitas, ¿no? Entonces, más allá del boca a boca, más allá del ir gestando pequeños espacios allí donde hay una mínima posibilidad. ¿De qué manera? Que yo he hablado mucho ya. No sé. ¿Qué quieres, Ainhoa? Pero te queremos escuchar. Ah, que quieren participar. Vale, perfecto, pues dilo, porque es que entre que no Pues se ya. ve desde aquí, Pues no es queda que mucho, nos vemos. Ay. ¿Quién quiere hablar? Que hable. Amén. Es que es verdad que no se ve. Miren, Amén. Pero igual quieren Hola. contestarle. Aquí, miren, aquí. Aquí. Hola, que no sé si lo habías abierto a que podamos participar. Miren, cuando te... Sí, sí. Lo que pasa es que como ella ha hecho una pregunta, Sí. terminamos y luego tú. ¿Sí? ¿Sí? Ahora mismo. Va, ¿qué querías decirle? No, que no hay cultura tampoco de trabajo grupal muchas veces. Claro. Que muchas veces cuando hay dificultades para la supervisión también hay dificultades para la reunión de equipo. También, es decir, creo que también tiene que ver qué lugar le damos al pensamiento, a la reflexión, al análisis o al compartir. Gracias. Gracias. Habéis hablado mucho primero agradecer la posibilidad de estar aquí. Habéis hablado mucho del modelo, del posgrado, que espero tener la posibilidad de poder cursarlo el próximo año. Yo era una de las convencidas, no me tenéis que haber convencido, porque ya venía convencida de casa, pero a mí me resuenan palabras que habéis mencionado y yo creo que son importantes. Una, relato. Creo que en la narrativa y en el relato, a mí que soy aficionada a la escritura, o al menos es una de las cosas que me hacen feliz e intento hacerlo a veces como terapia también del trabajo social, como no. Creo que muchas veces el relato y el poder compartir los relatos con compañeras, el poder generar espacios es fundamental. La pregunta es lo que hacía ella, ¿cómo generar espacios en sistemas de trabajo, sobre todo en la administración pública, donde están tan sesgados por horarios de organización, por horarios de trabajo? Pero sobre la palabra que más me ha resonado es el malestar emocional. Qué curioso que el objeto del trabajo social sea el malestar de las personas que atendemos. Cuidado con lo que dices. Bueno, no para algunos, otros eran las relaciones sociales y otros, yo puedo estar abierta a cualquier interpretación, pero sí que me ha resonado el malestar desde el punto de vista de que qué curioso que trabajemos con el malestar de los demás, ¿vale? Pero nosotras mismas sintamos ese malestar a diario. Desde ahí mi reflexión. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa, muchas gracias. ¿Le puedes pasar, Marta, a Teresa el micrófono? Breve, ¿eh? Hola, Gracias. buenos días. Gracias por todo. Había aire acondicionado al principio porque mi voz lo registra. No, es que hace frío aquí. Bueno, yo ando mal de los bronquios. A ver, no voy a hablar de malestar. Lo único que quiero decir es que hemos de aceptar que vivimos tiempos de una superficialidad tan brutal que no todo el mundo quiere ponerse en un espacio
de confrontación con uno mismo. Entonces, tal vez por mi edad acepto esto con una tranquilidad enorme. Es el signo de los tiempos, es la música del tiempo. Y entonces, bueno, pues bajemos quizá nuestras expectativas. Yo estoy contentísima porque me siento que estoy en la cima de la evolución epistemológica del trabajo social. En la cima, no subiendo la montaña, ¿no? O sea, no son los picos de Europa, estos son más bien los Pirineos, ¿eh? Pero estamos más bien a mitad de camino de llegar a la cima. Pues son muchos años. Yo empecé a hacer supervisión en el año 75 porque era tal el trifostio que teníamos en el equipo que dije, o hacemos supervisión o nos vamos a... Tenemos que conseguir que este equipo funcione. Y trabajamos la supervisión y una persona dijo no, porque no quería enfrentarse a sí misma ni al grupo. Y estaba en el despacho de al lado y nos escuchaba y nosotros seguíamos tranquilamente. Y la hicimos con una gran amiga mía, porque como la había propuesto yo, la propuse a ella, que era la mejor de todas las que conocía. Y entonces aquello fue una liberación enorme y pudimos efectivamente hacer un mejor equipo. Pero aquellos eran tiempos de pelea, eran tiempos de conquista, eran tiempos de renovación, de querer cambiar el mundo, y éramos muy jóvenes. Hoy son tiempos de cansancio, de ya está bien, y sobre todo de superficialidad y banalidad. Y banalidad, no la de Hannah Arendt, de banalidad, ojalá fuera el rock lo que nos diera banalidad, porque entonces era el rock y esto, bacalao. Puro. Mire, ¿cuál era la pregunta? Nada. Muchas gracias, Teresa. Gracias. Simplemente aceptar estos tiempos que tenemos. Muy bien. Da el micro. Bueno, si hay alguien más, una pregunta, ¿nos da tiempo? ¿Alguien más? No, desde aquí no veo, ¿eh? Si ¿alguien quiere hablar? No. Pues nadie. Nadie. Si queréis terminamos. Un pequeño broche final, ¿alguien? Sí, venga, va. Una palabra. Una palabra. 2. Entusiasmo y compromiso. Muchas gracias, Lila. Entusiasmo y compromiso. Carla. Aprendizaje y lo colectivo siempre. Es que ricasco. ¿Aicea? Lo colectivo también y la reflexión, el análisis. Teresa. No queramos vender supervisión, profundicemos. Son más de 2. Lo merece, lo merece. Sí, venga, ya te dejamos. Sí. ¿Me dejáis? Sí. No queramos vender supervisión. Vendamos o intentemos convencer que el trabajo que hacemos es serio, es importante y necesita ser pensado. Todo esto no se podía decir en 2 palabras. No. Gracias, Teresa. Pero yo también. Emoción, mucha emoción y mucho ánimo para lo que nos queda del día. ¿Vale?